a todos, chicos. Bueno, pues hoy toca volver a la temática de películas. Y bueno, pues hoy toca hacer mi primera crítica con spoilers en el canal. Y en este caso va a ser de una película que se ha estrenado muy recientemente, más concretamente el viernes de la semana pasada. Y sí, chicos, estamos hablando de Predator Badlands. Esta película de la mítica franquicia estrenada en 1987 por John McTiernan y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pues bueno, ahora está dirigida por Dan Trachtenberg, que ya sabemos que es el nuevo visionario dentro de la saga Predator, que lleva haciendo sus últimas tres películas, comprendidas por Prey, estrenada en 2022 solo en plataformas de streaming, en la que te contaba una historia en el pasado sobre las tribus indígenas y sobre cómo su protagonista, Naru, una chica muy luchadora, pues conseguía al final, ¿no? Derrotar a ese Feral Predator, que la verdad que era una pasada con ese nuevo diseño. Y bueno, este año nos ha dado sus dos siguientes entregas. Dan Trachtenberg de la franquicia, Predator Killer of Killers, que bueno, es una película de animación que salió durante este verano, que bueno, te contaba una antología sobre tres distintas historias, ¿no? Una era en la época de los vikingos, en la que la vikinga Ursa lograba enfrentarse a un depredador y poderlo derrotar. Luego teníamos la época de samuráis, en la que dos hermanos también se enfrentaban codo con un predator. Finalmente uno de los dos hermanos muere, pero el protagonista logra sobrevivir. Y por último, la tercera historia iba sobre la Segunda Guerra Mundial y los pilotos de aviones, ¿no? Y como Torres, pues lograba vencer a ese Predator que también iba como en una especie de nave, ¿no? Esa era una batalla aérea. Y bueno, y luego la verdad que dio un giro muy potente la película porque los Predator habían cazado a estos tres protagonistas, ¿no? Les habían atrapado llevándoles a su planeta, a Yautja Prime, para exhibirles en un coliseo y que se enfrentaran con otras amenazas, ¿no? Con otros Predators y demás. La verdad que una película muy chula, con un enfoque también diferente. Sí que es verdad que la base estaba ahí, con respecto a que es un Predator que va cazando a sus presas, a los humanos, pero bueno, ese rollo de antología, esas tres historias distintas y ese final en el Coliseo, la verdad que le dio un toque muy bueno. Y como bien sabéis, tiene una escena post créditos la película y es muy tocha, así que bueno, prefiero no desvelárosla por si no habéis visto todavía Predator Killer of Killers. Os recomiendo muchísimo verla y más si, bueno, si vais a ver Predator Badlands o ya la habéis visto, la recomiendo encarecidamente. Y bueno, ya volviendo a la película en cuestión, Predator Badlands. Última entrega de esta mítica franquicia, protagonizada por el cazador supremo del universo, ¿no? Por nuestro alienígena queridísimo, el Yautja, que bueno, aquí también Dan Trachtenberg ha querido dar un enfoque totalmente diferente a lo que sabíamos con anterioridad, ¿no? Que era la franquicia Depredador, en la que siempre este alienígena era el villano, era el antagonista de la historia. Y en este caso, Dan Trachtenberg ha querido darle un girito y hacerle el protagonista de la historia, algo que los fans llevábamos mucho tiempo pidiendo, ya que fantaseábamos con que se pudiera hacer realidad alguno de los tantos y tantos cómics, ¿no? Que se han ido sacando a lo largo de los años sobre el Predator, ¿no? Yendo a distintos planetas, cazando distintos tipos de criaturas absolutamente grotescas, increíbles, ¿no? Aparte evidentemente, del crossover con el alien, con el xenomorfo. Y esta película nos da eso, chicos. Esta película nos da eso. Y son casi 2 horas de película totalmente frenéticas, en las que no para en ningún momento la película. Sí, puede tener algún momento que para un poquito y demás, pero va a piñón fijo. Los primeros 20 minutos de película son un cañón absoluto. Como te presentan Yautja Prime, te lo canonizan dentro de este universo de Dan Trachtenberg.
Y bueno, y ya nada más empezar, cómo llega Deck, cómo tiene ese entrenamiento con su hermano Quay, cómo esas coreografías de batalla entre los dos Yautja son absolutamente increíbles, cómo se ve el dominio que tiene Quay sobre Deck, ya que es su hermano mayor y por lo tanto tiene más experiencia en combate que él. Pero bueno, luego podemos comprobar que lo que quiere Quay pues es llevarle a Deck a su primera cacería, a que tenga la oportunidad de, bueno, pues de obtener su primera caza para ganarse el nombre de Yautja, ¿no? De Deck de los Yautja, ¿no? Y ser un miembro respetable ya del clan, ¿no? Ya que, bueno, como todos sabemos, dentro del código Yautja, pues algo fundamental es el obtener tu primera caza, evidentemente, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vemos que están eligiendo a ver a qué destino puede ir Deck y resulta que el destino al que quiere ir Deck es el planeta Gena, o Jena, el planeta Jena, que por lo visto es el planeta peli más peligroso de todo el universo. Sí, en el que se encuentra la criatura definitiva, el Kalisk, que por lo visto es invencible y nadie lo ha conseguido derrotar jamás. Es tan peligroso este monstruo que incluso el padre de Deck y el padre de Quay le teme a este monstruo. Para que veamos la dimensión, ¿no? De esta, vamos, de esta criatura, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, a Deck no se le respeta en el clan. Y justo basta que el hermano mayor le diga que esta criatura es invencible y que incluso su propio padre le teme para que el propio Deck le diga al hermano, pues ya está, ya tengo mi objetivo, ya tengo mi caza y voy a traer al Kalisk a casa. Voy a venir con el trofeo del Kalisk a casa. Con un par, ¿eh? Hay que reconocer que Deck tiene un buen par. Las cosas como son. Total, que luego ven que el padre está viniendo a casa. Bueno, pues los dos hermanos le reciben, incluso Deck le recibe a modo de honor y de gratitud, le recibe al padre haciéndose una rajita, ¿no? En la mano. Y aquí se viene el primer girito que tiene la película, ya que el propio padre le comenta a Quay, al hermano mayor, que por qué no lo ha hecho todavía. ¿Y qué será lo que no ha hecho todavía Quay? Matar a Deck. Sí, sí. Lo que quería el padre era que Quay matara a Deck por ser el eslabón débil del clan, ya que nació deforme, un poquito deforme, es más pequeño, no tiene todos esos rasgos típicos de un Yautja, que sea potente, que sea grande, que sea un tanque viviente, básicamente, ¿no? Y ya solo por eso le dijo al hermano mayor que se lo cargara. E incluso le dice que por qué no lo había hecho mientras Deck dormía. O sea, no hay cosa más sucia y más asquerosa que matar a alguien mientras duerme, ya que es en la posición en la que más indefenso puede estar alguien, ¿no? Mientras uno está dormido porque estás totalmente inconsciente. A lo cual, pues bueno, Quay hace el amago, engaña un poquito al padre, el padre encierra a Deck con una tecnología para permitir a Quay que decapite a Deck. ¿Qué ocurre? Que Quay no está de acuerdo, ya que considera que su hermano pequeño merece obtener su primera caza. Merece obtenerla. Y que va a traer al Kalisk a casa. El padre no está nada de acuerdo y entonces Quay procede o intenta proceder a matar a Deck, pero lo que hace es liberarle de esa prisión, mandarle de vuelta a la nave y procede a pelear con el padre. El hermano mayor Quay procede a pelear con el padre para salvar a Deck y llevarle al planeta Jena. ¿Qué ocurre? Que el padre
como todo el mundo, pues bueno, nos lo podíamos intuir, acaba asesinando a Quaid, y además de la forma más cruel posible, ya que lo hace mediante el camuflaje, algo que, como bien sabemos, es trampa, utilizar el camuflaje mientras te estás enfrentando, ¿no? A un rival, en este caso es un duelo de jaujas, pues evidentemente utilizar el camuflaje es trampa. Pues el padre lo utiliza con Quaid, le consigue derrotar, y al final, incluso con una risa malévola, le decapita, mientras Deke lo ve de primera mano, esa decapitación. Y automáticamente después la nave procede a despegar y a dirigirse al planeta Jim. O sea que... Vamos, menudo inicio, chicos. Menudo inicio de película. Bueno, pues nada, resulta que Deke procede a llegar al planeta Llena, pero no os lo perdáis. O sea, antes de aterrizar ya en el propio planeta, antes de llegar incluso a lo que es la propia atmósfera del planeta, ya hay mini asteroides que van chocando con la nave de Deke, dándote a entender que ni siquiera estás llegando al planeta y ya tienes amenazas. Ya tienes amenazas y ya tienes confrontaciones en este planeta. Resulta que cuando llega a la atmósfera, bueno, pues se suelta, ¿no? Se suelta de la propia nave y tiene pues un escape, ¿no? Mediante como con una silla y demás. Y ve que va volando una criatura voladora, un pterodáctilo alienígena, vamos a llamarlo así, bueno, un buitre, luego ya en la peli lo dicen un buitre, vale, un buitre alienígena. Pero justamente parece que otro pilla ese buitre alienígena y que hace, y chocan con Deke, y lo que hace Deke es pues estrellarse ya en el planeta. Lo primero que hace, nada más levantarse, es pensar en todo lo que ha ocurrido con su hermano, y con toda la rabia del mundo se dispone a cumplir su misión y hacerlo por su hermano mayor. Traer al Kalisk como trofeo. Posteriormente vemos que él empieza, ya sabemos, a prepararse con todo su equipaje, todos los gadgets, ¿no? Que sabemos que puede tener un depredador, aunque en este caso, por ejemplo, le vemos con esa espada, que en otras películas pues no lo hemos visto. Empieza a cogerse la lanza, las granadas, todo, pero ve que algo está pasando, algo se está moviendo alrededor suyo. Y antes de que le dé tiempo a terminar de prepararse y de colocarse todas las armas que había traído, unas enredaderas vivientes, unas enredaderas alienígenas le empiezan a atacar, pero le empiezan a atacar de manera descarada. Y lo que primeramente es una, luego dos, al final se acaba convirtiendo en un ejército de enredaderas que vienen a por él, a descuartizarle, a despedazarle, a comérsele vivo. Y ya tenemos la primera prueba de supervivencia para Deke en este planeta. La primera supervivencia de verdad, en la que él tiene que hacer uso de todo su ingenio, de sus habilidades de combate, para poder luchar contra estas enredaderas, de las cuales finalmente consigue escapar, pero muy a duras penas, muy a duras penas. Y bueno, ya pues tenemos ese pedazo de paisaje increíble, con una instancia dibujada absolutamente asombrosa, de lo que es el planeta Llena, con criaturas que se ven a lo lejos, entre las cuales tenemos a una criatura que luego no vuelve a salir en toda la película, y esto me parece digno de mencionar, una criatura que se encuentra en una montaña, pero todo esto teniendo en cuenta que es un plano muy... O sea, muy lejos. Está todo esto muy lejos. Y hay una criatura que se ve en una montaña que se parece mucho, sí, es una referencia, parece bastante, a un Shai-Hulud, uno de esos gusanos de arena de la saga Dune. A lo lejos, una criatura de dimensiones absolutamente demenciales, ¿no? Gigantes. Y esa criatura no vuelve a salir en la película, la verdad. O sea, eso es algo que es un detalle que quería comentar. Y ya título ya. Título de la película, Predator Badlands. Ya dándote a entender
que todo lo que se decía sobre este planeta era verdad. Y efectivamente, conforme va pasando la película, Dex se va encontrando con unos gusanitos, que bueno, coge un gusanito para podérselo comer, y lo primero que hace el gusano, nada más sentir que Deck le ha cogido, es ir haciéndose más grande, Deck lo tira y explota el gusano, siendo una especie de granada orgánica. O sea, es absolutamente increíble. Y luego ya pasamos a la escena en la que Deck pues llega a una especie de campo donde hay unas plantas que tienen una especie de púas, ¿no? De púas. Y vemos que conforme Deck se va acercando a esa especie de plantas con púas, estas reaccionan. Estas reaccionan. Como que mediante la cercanía de algo, pues estas plantas con púas, por así llamarlas, tienen la capacidad de ¡pum! De si en algún momento se van haciendo más grandes, ¡pum! Explotar, ¿sabes? Explotar y esas púas, ¡pium! Evidentemente dañar a la criatura que esté ahí cerca. ¿Qué ocurre? Que hay un buitre sobrevolando la zona y alguien llama a Deck. Alguien llama a Deck. Y sí, chicos, aquí es donde la coprotagonista del... Aquí es donde la coprotagonista de la película entra en acción. Cía, la sintética de la nada más y nada menos corporación Weyland-Yutani. Ya sabéis, esta megacorporación absolutamente gigantesca y que la conocemos muy bien por la franquicia Alien, que siempre se ha dedicado a intentar capturar a armas biológicas como lo puede ser el xenomorfo para sus propios intereses. Pues sí, esta compañía llevó a una serie de sintéticos al planeta Yena para poder capturar al Kalisk, lo mismo que quiere hacer Deck para sus propios experimentos, ya que el Kalisk posee una característica muy valiosa, de la cual os hablaré ahora más adelante. Bueno, pues resulta que Cía estaba ahí, secuestrada también, bueno, más que secuestrada, estaba capturada y hecha añicos, no sabemos por qué, y es la que se encarga de ayudar a Deck de poder escapar de esas plantas con púas y del buitre, ya que el buitre sabe que como esas plantas pueden, ¡pum!, explotar y sacar las púas, pues el objetivo que tiene el buitre es ir tirándole piedras a esas plantas para que las púas puedan perforar al depredador y mediante los efectos venenosos que se pudiera desmayar y ya el buitre coger al depredador a Deck y comérselo. Bueno, pues el depredador ayuda a Cía, la consigue dar un shuriken de esos que tiene él, que corta. Ella se logra librar de la trampa donde está. Y bueno, cuando parece que el buitre va a coger a Deck para cepillárselo, llega Cía y salva a Deck. Y se carga al buitre con el shuriken. Y bueno, ahí ya es cuando vemos que Cía está partida por la mitad, no sabemos por qué, pero al ser una sintética está viva, evidentemente, porque es una especie de androide. Y aquí es donde empieza la road movie, chicos. Bueno, aquí es donde empieza todo el camino, todo el trayecto que recorren Cía y Deck juntos. Y lo hacen debido a que Cía le comenta a Deck que le ayudaría a buscar al Kalisk, ya que ella ya sabe que Deck va por el Kalisk, y luego ya descubriremos que es porque ella también iba por el Kalisk, y que fue el propio Kalisk el que propinó semejante paliza a Cía y que la hizo pues estar partida por la mitad. Entonces, pues bueno, Cía le dice a Deck que también, pues bueno, que le ayude a conseguir sus piernas. Y hacen los dos como una especie de pacto, a pesar de que siempre sabemos que los depredadores cazan solos, pero en este caso Cía usa el recurso de herramienta, de que es una especie de herramienta. Entonces, pues Deck se lo compra, ¿no? Vamos a decir que se lo compra.
En un momento dado se la pone aquí en la espalda, mediante unas ramas que coge, se hace aquí como una especie de mochilita, se pone aquí hacia la espalda. ¿Qué otra cosa? Sí, no para de hablar Cía, está toda la peli hablando, pero la verdad que tiene un toque muy gracioso. O sea, a mí me parece que es un humor gracioso, un humor blanco, y que le viene muy bien a la película, porque tiene ese contraste con Deck, ya sabemos, personaje serio, un depredador, lo único que quiere es destruir, es cazar, es arrasar con todo, ¿no? Y luego tenemos ese contraste con Cía, que es una sintética, pero es muy agradable, es muy amable, constantemente está hablando. Eh, Le habla mucho sobre que ha estudiado también a los Yautjas, que sabe muchas cosas sobre su especie, y también le pregunta sobre algunas cosas que nos preguntamos todos, ¿no? Sobre los Predators, como por ejemplo, ¿cómo comen los Predators? ¿Con las mandíbulas exteriores? ¿Con los dientes que tiene dentro? ¿Cómo lo hacen? Y bueno, y pues nada, pues la película continúa, vemos que... Increíble. Vemos que llegan a una especie de paraje con un césped, pero ¿cuál es el problema? Que ese césped, chicos, pincha. Ese césped pincha. O sea, ese césped es como si coges, pues no sé, como si fueran navajas orgánicas o cuchillas orgánicas. Son como cuchillas orgánicas. Y es césped. O sea, otro síntoma más de que en este planeta puedes morir por absolutamente cualquier cosa. Por cualquier cosa. O sea, es una locura lo de este planeta. Y vemos a otra criatura nueva, denominada bisonte de huesos, que es una a la que Deck quiere cazar porque tiene hambre, ¿no? Entonces, pues vemos cómo Deck quiere proceder a cazar a ese bisonte de huesos. El problema es que ese bisonte de huesos se encuentra dentro de este césped, el cual todas las hojas cortan. Y también nos introducen a una nueva criatura, pequeñita, una especie de bichito, una criaturita, un bichito que así es como luego lo cataloga Cía, es el nombre que le pone Cía a este personaje. Bichito que por lo visto también quiere cazar a un bisonte de huesos, a pesar de ser el triple de grande que el bichito este, que dices, madre mía, pero ¿dónde vas, chaval? ¿Dónde vas? ¿No? Sí, sí, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Pues bueno, claro, Deck no puede cruzar el césped, entonces, ¿qué pasa? Que vemos que la criaturita pequeña esta es capaz de cruzar el césped sin ningún tipo de problema, ¿no? Dándote a entender que tiene una especie de piel súper, súper, mega, hiper dura. Dura, dura, pero muy dura. Con lo cual, los bisontes de huesos, porque hay varios en ese momento, empiezan a correr y claro, Deck tiene que encontrar alguna manera de poder llegar hasta ese bisonte de huesos y vemos una escena espectacular en la que se empieza a mover por los árboles, parece un poco Tarzán también. Deck a una velocidad que nunca tampoco habíamos visto antes en un Predator, ir a semejante velocidad, pero bueno, se lo podemos comprar, ¿no? Porque queda muy bien en pantalla. Esta película, chicos, es para ir a verla al cine, de verdad. Yo la he visto 2 veces. La vi el viernes, la vi en una sala iSense de Cinesa, pero es que ayer la fui a ver a IMAX. Sí, a una sala IMAX. Y de verdad que merece muchísimo la pena, chicos. Prosiguiendo. De que al final, mediante ir de árbol en árbol a una velocidad muy buena, pues consigue atrapar al bisonte de huesos, le consigue clavar la espada, pero al final, pues también va el monito pequeñito, bueno, el monito, la criaturita pequeñita, tienen así una mini confrontación, Deck con la criaturilla, y vemos que el bisonte de huesos viene hacia ellos cargando modo rinoceronte, modo triceratops total. Y bueno, y aquí vemos una de las escenas más espectaculares de toda la película, en las que se saca bien, sí, sí, se saca bien lo que tiene ahí abajo, porque coge la espada, se la tira así al bisonte de huesos, y antes de que el bisonte de huesos pueda cerrar esa boca que tiene, que le permite protegerse, pues justo la espada le atraviesa por la mitad y podemos ver
en una toma preciosa, a cámara lenta, cómo la espada va atravesando por la mitad, despacio, a ese bisonte de huesos, y cómo justamente Deck lo va así separando las dos mitades de ese bisonte de huesos, mientras la espada lo va, pues eso, lo va despedazando, en una secuencia absolutamente increíble, increíble, increíble. ¿Qué pasa? Que justamente después no te da tiempo a asimilar esa pedazo de escena, que de repente algo que está arriba, que está en un árbol, parece que coge como con una especie de lengua a Thea y a Deck, y se los quiere llevar para adentro. Y dice Deck, oye, este es el Kalisk. Y dice Thea, no, no, este es un bicho luna. Porque previamente Thea había avisado a Deck que tuviera cuidado con los árboles, porque en estos árboles había bichos luna. Y chicos, madre mía, un bicho luna. Te podrías pensar, yo qué sé, pues que es a lo mejor un tipo sí, otra criatura parecida al monillo, ¿no? Que está así en los árboles, o una especie de pájaro. No sé, algo. Pues no, es un bicho con unos tentáculos increíbles. Creo que tiene como 4 tentáculos, con una boca inmensa, con una lengua... O sea, un bicho atroz, absolutamente atroz. Y cuando está a punto de comérselos, ya que no pueden coger ningún arma, no pueden coger absolutamente nada, están atrapados, o sea, están condenados a morir, a ser engullidos, viene la criaturita, chicos, sí, viene el bichito y les salva justo con la característica que os he dicho antes. Debido a esa piel tan dura que tiene, es capaz de romper los dientes del bicho luna. O sea, los dientes del bicho luna ya iban a proceder a masticar a Deki hacía, pero justamente se topan con la piel del bichito, plum, se rompen y entonces ya, ¡fua!, se caen para abajo ellos y ya proceden a huir y el bicho luna muy cabreado, pues ahora por el que va a ir a comerse es a por el bichito. Pero bueno, ahora toca a la inversa. Cuando el bicho luna atrapa a este bichito pequeñito, pues llega Deck también en otra escena absolutamente de locura, ¿sabes? De pro absoluto, ¿no? Y con su espada logra situarse en la espalda del bicho luna, ¿no? Bueno, en su parte superior, y en una zona muy, muy frágil del bicho, ¿no? En la que se puede ver que no tiene ninguna especie de coraza ni nada, pues le clava la espada bien, bien clavada y le consigue matar, salvando al bichito. O sea, absolutamente de locos. Absolutamente de locos. Y a todo esto tenemos otra trama que involucra a otra sintética, chicos. Y sí, es otra sintética también protagonizada por Elle Fanning, que es la actriz que hace de Thea, pero también hace de Tessa, que por lo visto es el personaje con el que iba Thea previamente cuando intentaron dar caza al Kalisk, lo cual resultó totalmente... resultó totalmente en catástrofe. La misión no se completó, ya que el Cáliz se cargó a prácticamente toda la expedición. Hacía, como ya sabemos, la dejó partida por la mitad. Y a Tessa, pues por lo visto, también la dejó muy mal. Y la película procede a enseñarnos cómo los otros sintéticos de Weyland Yutani, ¿no?, llevan a Tessa a que la reparen. A que la reparen porque está completamente destrozada. Y lo primero que hace Madre es informar a Tessa de que Thea está viva, pero está secuestrada por un Yautja, por Deck, y que la misión está incompleta, y hasta que no completa esa misión Tessa, que es capturar al Kalisk, no va a poder volver a Weyland Yutani, y si no cumple la misión, ya sabemos que esta compañía, otra cosa no, pero es despiadada a más no poder, y le dan absolutamente igual los humanos, los sintéticos, absolutamente todo. O sea, solo quiere conseguir sus objetivos y da igual los medios a los que recurra para poder conseguir sus objetivos. El fin justifica los medios para Weyland Yutani. Eso lo sabemos de siempre, ¿no? De toda la trayectoria que hemos visto ya en todas las películas. ¿Qué pasa? Pues que pues ya está. Tessa, la misión que tiene es capturar a Kalisk, sigue con la misma misión y lograr rescatar a Thea del Yautja, que es Deke, el protagonista de la película.
Luego procedemos a ver también una secuencia increíble, ya que Tessa va con un equipo de sintéticos y logra llegar al módulo en el que había llegado Deck, que justo es donde había tenido ese primer enfrentamiento con esas enredaderas terribles al principio de la película, pero aquí vemos el nivel, el estatus que tiene Tessa y su equipo de sintéticos, ya que son capaces de doblegar a estas enredaderas y además Tessa lo hace con una facilidad pasmosa porque encima incluso derrota a alguna sin necesidad de mirarla. O sea, aquí ya te da a entender que ojito, ojito con Tessa y sus sintéticos porque son tochos, son muy tochos. Ya sabemos que los sintéticos son mucho más fuertes que los seres humanos. De hecho, por eso Weyland-Yutani envió a sintéticos a este planeta, porque los humanos no hubieran durado ni 2 minutos en este planeta. Vamos, doy fe absoluta. Cuando vemos que las especies más preparadas, como lo puedan ser los sintéticos o los yauchas, los depredadores, tienen muchas dificultades en este planeta, ¿no? Para sobrevivir. Y bueno, procedemos a una escena que, bueno, la verdad que para mí está graciosa, en la cual están en una hoguera, los tres, porque Bichito le ha ido con ellos, con Cia y con Deck. Pasamos a tener algunas escenas graciosas en las que Bichito quiere comer, Deck no le da de comer, le quiere dar de comer a Cia, pero Cia como es sintética no come, entonces al final sí que le da un poquito de comida al Bichito. Luego vemos que el Bichito empieza a imitar movimientos de Deck, ¿no? A lo cual pues Deck se enfada un poco, pero bueno, pues lo deja caer. Lo deja estar, mejor dicho, lo deja estar. Bichito, al recibir comida de Deck, lo primero que hace es escupir a Deck. Y Cia comenta que eso lo hace porque considera ya a Deck como parte de su clan. Esto es un detalle muy importante que después va a tener mucho peso en la película. Y bueno, llegamos ya al momento. Travesía, andando, andando, andando. Dejan a Bichito también. Dejan a Bichito por Deck. Le dejan ahí en la hoguera durmiendo. Ellos salen al amanecer a continuar su búsqueda del cáliz. Cia no está nada de acuerdo con haber dejado a Bichito ahí, ya que fue el encargado de salvarles de aquel bicho luna. Si no hubiera sido por el Bichito, estarían ya papeados absolutamente. Pero a Deck le da un poco igual, dice que bueno, que eso ya fue el pasado, ya no están en el árbol, así que a continuar. Pero bueno, luego vemos que Cia sigue cabreada con él y le comenta algo muy importante también, que va a tener mucho peso después a lo largo de la película, sobre el lobo. Sí, chicos, el lobo, esta especie de cánido que tenemos aquí en la Tierra, esta especie carnívora, la cual ya sabemos que convive en manada y que tiene un alfa siempre. Pero ¿qué ocurre? Que este alfa no suele ser el encargado de matar a todas las presas, ni ser el que más lo hace, sino que es el que se encarga de proteger a la manada, de proteger a la familia. Y eso es lo que le quiere hacer inculcar Cia a Deck. Deck sí que lo va entendiendo, pero bueno, lo que le suelta a Cia es, vale, sí, eh, vale, puedo ser el alfa, puedo proteger, pero también quiero ser el que más mata. Evidentemente, ya sabemos, es un Yautja, es un depredador, entonces eso lo tiene intrínseco. ¿Qué se le va a hacer? Y ya llegamos al punto en el que, bueno, llegan a la guarida del cáliz, que vemos que está todo destruido. Hay ahí la mayor parte de esa expedición que había de Weyland-Yutani. Están todos los sintéticos absolutamente fritos, el cáliz se había cargado absolutamente a todos, vemos incluso que hay vehículos destrozados también y demás. Y aquí tenemos otro girito en la trama, en la que, bueno, vemos que Deck deposita a Cia en una cama, en la que, bueno, en una cama de un laboratorio, en la que ahí es donde se encuentran las piernas de Cia y en la que se puede reparar ella, ¿no? Y ahí es donde Cia le confiesa a Deck que ha llamado a Tessa para que fueran a ese lugar, a Tessa con todo su escuadrón, para poder dar caza al cáliz. Y aquí es donde revela a Deck que ella desde un principio también había acudido a ese planeta a cazar al cáliz. Cosa que Deck
se la toma muy mal, se la toma a traición, ya que no le había comentado absolutamente nada. Deke ha sido el encargado de salvar a Thea y de haberla llevado hasta ahí, y era ella la que le iba a ayudar a él a cazar al Kalisk. En principio, él era el que le estaba utilizando a ella, y resulta que no, que era ella la que le estaba utilizando a él. Cosa que a él, pues le enrabieta más no poder, y ya está. Y dice que le da igual, que llame a su hermana, que llame a quien quiera, que él va a destruir a todos. Nadie le va a parar y va a ser él el que va a cazar al Kalisk. Punto pelota. Y ya procedemos ya por fin en este punto ya de la trama, ya por fin sale el Kalisk, que es llamado mediante Deke, que justamente utiliza, bueno, pues utiliza unos, ya sabéis, unos contenedores inflamables y tal, unos bidones inflamables, con lo cual, ¡pum!, provoca una explosión y ya llega el Kalisk, chicos, sí, ya llega la mítica criatura de la que se ha estado hablando durante toda la película, de ese ser invencible. Y hay que reconocer que en pantalla impone, es una criatura muy grande, con muchas espinas, muy potente, muy poderosa. Y bueno, vemos que Thea se sigue reparando las piernas y mientras Deke está luchando con el Kalisk de momento está siendo muy superior a Deke, puede hacer poco, pero bueno, sabemos que es un personaje muy inteligente y con ayuda de Thea, porque Thea consigue coger una... Bueno, a todo esto, justamente cuando Thea se va a acabar ya de reparar, ¿no? Ya de unirse ya con sus piernas, ¡pum! El Kalisk tira a Deke y justo le estampa contra la cama, otra vez partiendo a Thea en dos. Entonces ya llegamos a un punto en el que Thea coge una pistola, le dispara al Kalisk para distraerle, el Kalisk va hacia ella y aprovecha a Deke para atrapar al Kalisk. Para coger una especie... Es como lo que utiliza en la Isla Calavera con el Skullcrawler al final, que le utiliza como una especie de cadena, es una cadena, ¡pum!, para poderle clavar y atraerle hacia esa cadena, atraparle ahí, ¿no? Mientras, y justo va a saltar hacia el Kalisk se logra librar de eso, pero Deke también le atrapa con la cola en una de las puertas del laboratorio, y justo llega Deke, ¡fum!, y le corta la cabeza. Le corta la cabeza al Kalisk. Y aquí es donde llegamos a la revelación de por qué el Kalisk es un ser tan importante, tan especial, tan invencible. Y sí, chicos, resulta que tiene la capacidad de regenerarse. Pero además de regenerarse instantáneamente. Le cortó un brazo anteriormente, Deke, una pata, se la regeneró instantáneamente. Y pum, incluso la cabeza. Se la regenera instantáneamente. Claro, a lo cual Deke pues se queda totalmente absorto. Vemos como el Kalisk ya tiene a Deke. Pum, ya le encara así contra el suelo. Y de repente vemos que el Kalisk huele a Deke. Empieza a olerle así y no le hace nada. Al revés, incluso le empieza a mirar como de otra manera, ¿no? Como de una manera mucho más cariñosa. Y ahí es justo cuando llega Tessa con su escuadrón de sintéticos y congelan tanto al Kalisk como a Deke. Pasamos ya a Weyland, donde vemos que tienen a Deke enjaulado no, que tienen a Deke secuestrado y quieren estudiar con él. Y bueno, tenemos una conversación entre Thea y Tessa, entre las dos, viendo las diferencias, ¿no? En pensamientos que tienen una en la otra, ya que Thea evidentemente quiere salvar a Deke, incluso juega con Tessa diciéndola que se pueden quedar con las armas de Deke, pero que a él le dejen escapar, pero Tessa no se lo traga, y quiere al menos tomar una muestra de Deke. Pero bueno, todo esto acaba con que incluso le tortura a Deke. Tessa, o sea, es muy mala, le tortura, le mete aquí como dos estructuras así, ¿sabes?
como dos cables así por los oídos y le empieza ahí a dar como ataques ahí eléctricos ahí en el cerebro, ¿no? A Deck. Pero bueno, al final Tessa se consigue ir, Deck y Cia se consiguen escapar, hablando en Yautja, ¿no? Y se consiguen escapar mediante un juguete que tenía Deck, ¿sabes? Que era un arma que tenía también dentro de su módulo y de su nave, que resulta que era un juguete para los Yautjas, pero era una granada, básicamente. Y esa granada, pum, explota en un sintético y hace que Deck se pueda librar y se pueda escapar, ¿no? Pero Cia no, a Cia la consiguen retener. Y bueno, y pasamos pues a la parte casi final de la película, en la que, bueno, Deck parece que lo tiene todo perdido, el objetivo del cáliz está más lejos que nunca, y llega a su nave y le hace clic la cabeza, ya que ve un casco perteneciente a su hermano Quay, y se propone acabar lo que empezó. Se propone acabar lo que empezó y lo que hace Deck es empezar a hacerse un equipamiento y un armamento del planeta. Sí, originario del planeta Jenna. O sea, algo orgánico. Se hace una máscara y una armadura de un bisonte de hueso, se pone unas cuchillas que son de las hojas del césped se coge una anguila que previamente en la película, durante el viaje de Cia y Deck, también se encontraron en una especie de lago pues con unas anguilas que les empezaban a atacar, les empezaban a echar ácido, porque estas anguilas echaban ácido, estas sanguijuelas, bueno, como lo queráis llamar. Y lo que hace Cia es coger como una especie de comida, que era lo único que querían las sanguijuelas estas, ¿no? Coger esta comida. Pues lo que hace Deck es coger esta comida, dársela a una sanguijuela de estas, para que se haga muy afín a él, y no os lo perdáis, o sea, va a utilizar a esta sanguijuela como cañón de plasma, ya que el cañón de plasma que tenía Deck previamente, pues bueno, lo cogió Tessa. Y va a utilizar de manera orgánica, es un cañón de plasma orgánico, a esta sanguijuela, a usarla para que en vez de escupir, en vez de echar, pues bueno, energía, ¿no? Energía de plasma como el cañón, pues echar ácido. O sea, es absolutamente una locura, una locura. Y bueno, pues llega D con esta sanguijuela y con Bichito, que ahí justamente es cuando descubre que Bichito, sí, sí, chicos, se viene revelación, se viene revelación, se viene revelación, se viene girito, otro girito. Resulta que Bichito era la cría del Kalisk, era la cría del Kalisk. El Kalisk era la madre de Bichito y por eso no atacó a Deck cuando le olió. Cuando le tenía a tiro para poderle haberle decapitado y haberse comido su cabeza, básicamente, cuando se quedó oliéndole e incluso le cambió el rostro de la cara a la criatura, era porque olió ese escupitajo que previamente le había dado Bichito a Deck y que, pues eso, había causado que Deck, pues como que formara parte de su clan. Entonces Deck descubre que Bichito es la hija del Kalisk y cambia de objetivo. Sí, chicos, cambia de objetivo, cambia de trofeo, Deck ya no va a ser el Kalisk, ya va a ser otro personaje, el trofeo. Total, que llegan a las instalaciones de Weyland-Yutani, a la base que tenían, que había dicho Cia que llevaban 2 años en esa base, allí en Jenna, y para, bueno, pues para rescatar tanto a Cia como al Kalisk, que era la madre, ¿no?, de Bichito. Y empezamos a ver escenas de acción y de sigilo absolutamente brutales, cómo van alternando entre Deck y entre Bichito también, con alguna escena así graciosa de Bichito. Total, que bueno, que van a llegar hasta Cia. Ah, bueno, y se me ha olvidado una cosa, chicos, es verdad, que para poder llegar a las instalaciones de Weyland-Yutani han tenido que coger las piernas de Cia, sí, las piernas de Cia que se habían quedado en la guarida del Kalisk, ¿no?, donde ella se quería reparar, pues activan esas piernas y claro, esas piernas ¿hacia dónde van dirigidas? Hacia su dueña. Entonces esas piernas han sido las encargadas de dirigir a Deck y al Bichito hasta la base de Weyland-Yutani.
¿Qué pasa? Que las piernas tienen autonomía, incluso aunque no estén adheridas a CIA, las piernas son capaces de cepillarse a sintéticos, porque es una pro. CIA es una absoluta pro en esta película, da igual que esté entera o que esté partida por la mitad. Al final se consigue reconstruir CIA, hay reunión entre ellos y por un lado, Cia y Bichito van a rescatar o intentar rescatar al Kalisk, mientras Deck va a por su trofeo. A por su nuevo trofeo, que sí, chicos, habéis adivinado. El nuevo trofeo que quiere conseguir Deck es la propia Tessa. Sí, la propia Tessa, la hermana de Cia. Procedemos a una escena absolutamente increíble en la que Deck está sentado, tan tranquilamente. Por detrás vienen bastantes sintéticos, que por cierto tienen todos la misma cara. Tienen todos la misma cara de un hombre, de un tío. Y bueno, y procedemos igual a una de las escenas más badass de la película, ¿no? Ya que comprobamos que muy cerca de donde se encuentran los sintéticos, que ya sabéis, lo típico, van acercándose de manera sigilosa con las pistolas hacia Deck, ¿no? En modo alerta, pero no tan alerta, ya que cerca de esos sintéticos se encontraban los gusanos pequeñitos, los que explotan, ¿no? El que se encontró Deck al principio de la película, que se lo quería comer y vio que explotaba, ¡fu! Lo tiró, ¡pum! Y explotó. Y lo que hace Deck es levantarse y utilizar a la sanguijuela que tiene en el hombro para que vaya escupiendo ácido a esos distintos gusanos, y esos gusanos lo que hacen es ¡pum! Explotar. Y claro, se cepillan a todos los sintéticos que hay ahí. O sea, es una locura, es una absoluta locura. Y ya procedemos a la que podría ser el final boss de la película, que no lo es, el final boss. Yo creo que podéis más o menos haceros una idea de cuál puede ser el final boss. Bueno, si ya habéis visto la película, ya lo vais a saber. Procedemos a lo que es el penúltimo, ¿no? A lo que sería en un videojuego, pues el casi jefe final, el penúltimo, que también es muy, 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 muy tocho, ¿no? Y vemos a Tessa en un claro homenaje y referencia, que otra cosa también que os tengo que decir, se nota muchísimo que esta película hace muchísimas referencias, muchísimos homenajes a otras franquicias, como lo puedan ser Avatar, a esa Pandora con todo tipo de criaturas, a Dune con ese desierto, la escena inicial en el desierto en Yautja Prime, con esa voz que sale así como súper grave, parece muy Dune. Tenemos referencias... Es que tenemos referencias a muchísimas cosas, chicos. Evidentemente a la propia Aliens el regreso, ya que Tessa aparece con una... Pues eso, con una montura de estas amarilla, súper grande como la que tenía Ripley, si os acordáis, en la segunda peli que pelea con la reina alien, pero en este caso es mucho más tocha. Y aquí empieza la batalla entre Deck y Tessa. Tienen unos intercambios muy bonitos y demás. Vemos también a la vez cómo Cia y Bichito consiguen salvar al Calix también de manera un poco cómica y un poco graciosa, ¿no? Ya que tienen que recurrir a uno de los sintéticos para poder abrir la jaula, por así decirlo, la sala en la que está encerrada la Kalisk, ¿no? Ya que es femenina, es la madre. Y bueno, y cuando están ahí Tessa y Deck peleando, y Tessa le vacila un poco a Deck y le dice que cómo se siente ser la presa, pues llega Deck y le dice, dímelo tú. Y sí, procedemos a tener una escena digna pues de Godzilla contra Kong, o a mí también me recordó mucho a Avatar, a esa escena también final en la que llega Neytiri con el Thanator, o Zanator, a pelear con Quaritch, que también está metido en una de estas armaduras grandes, ¿no? De estas que vemos y empiezan a pelear. Pues aquí, sí, chicos, aquí llega el Kalisk y vamos, va con todo contra Tessa. Y tienen ahí una batalla, vamos, entre dos bichos inmensos, Tessa con la armadura y el Kalisk, en la cual Tessa, pues, tiene una sierra muy muy grande, ¿no? Y parece que está cortando así al Kalisk, le está haciendo mucho daño, le tiene así sujeto y le está cortando ahí con la sierra,
Pero Deck consigue desactivar uno de los brazos de la armadura esta grande de Tessa y el Kalisk consigue revertir la situación, se quita la sierra y empieza a despedazar completamente la armadura. ¡Pum! La empuja la armadura con Tessa, que está completamente vencida. El Kalisk mira a Tessa y vemos como Tessa intenta utilizar el cañón de plasma, pero el Kalisk la devora. El Kalisk la devora, parece que todo ya, pues bueno, que hay final feliz. Vemos luego una escena súper emotiva en la que el Kalisk se reúne con su cría, luego incluso Deck se acerca al Kalisk, tienen así, se juntan los dos así como frente con frente, como muestra de cariño, ¿no? También. Y de repente vemos que el Kalisk empieza a congelarse. Empieza a congelarse y en un momento, ¡pum!, explota en 1000 pedazos. Sí, el Kalisk explota en 1000 pedazos debido a que Tessa desde dentro logra, con una de las granadas de congelación que le había robado a Deck de su nave, derrotar al Kalisk de la única forma posible, que además siempre lo hemos visto en las películas, que la única forma de derrotar a las criaturas o los personajes que se regeneran es desde dentro, es hacerles explotar desde dentro. De hecho, me acuerdo mucho de Dragon Ball, o sea, no, de Dragon Ball, no, perdón, madre mía, chicos, como tengo en la cabeza. De Underball, ay, la de, no sé, no me acuerdo cuál era una de las últimas de Underball, en la que Selene pelea contra un hombre lobo, pero que es gigante y que se regeneraba, y desde dentro le hace explotar. Pues esto me recuerda mucho a esa escena. Entonces, pues, por desgracia, pues al final sí que el Kalisk muere debido a ello, y vemos a una Tessa que está demacrada totalmente, ya está totalmente calva, ya no ni siquiera tiene la peluca, ¿no?, de sintética, y va a proceder a matar a su hermana Cia, va a proceder a matar a su hermana Cia, ya que considera que la ha traicionado, y bueno, va a intentar proceder a matarla con el cañón de plasma, a lo que Cia la dice que no son hermanas. Y bueno, justamente después pues llega Deck y con sus cuchillas pues se carga a Tessa. Y bueno, y luego llega ya Bichito por detrás y haciendo igual una clara referencia a las anteriores películas de Depredador, que como todos sabemos lo que suele hacer el Depredador y con los humanos es cogerles, arrancarles el cráneo, ¿no? Toda la columna, ¡fua! Y quedarse ahí se ve toda la columna y el cráneo del humano ahí como trofeo, y esto es lo que hace Bichito con Tessa. Le coge justamente, ¡fua! Y la coge toda la columna, todo el cráneo, ¿no? Y bueno, y cuando uno piensa que aquí a lo mejor puede acabar la película, pues no, amigos, porque como bien os he comentado anteriormente, Tessa era el penúltimo boss. Ya que cuando Cia le dice que si ya por fin era de los Yautja, ¿no? Ya que ya había conseguido su trofeo, dice todavía no. Y tenemos la siguiente escena en la que volvemos a pasar de llena a Yautja Prime, chicos. Sí, falta ese último confrontamiento entre Deck y su padre, después de lo que aconteció al principio de la película. Aunque, según Deck, para lo único que había vuelto a Yautja Prime era para obtener su camuflaje, debido a que por lo visto el camuflaje se obtiene después de haber conseguido tu primera cacería, de haber conseguido tu primer trofeo, ¿no? Vemos que el padre sale de su casa, de su guarida, ¿no?, para recibir a Deck, y bueno, le comenta que si quiere venganza, ¡oh! Y Deck le tira el trofeo de Tessa, y le dice que no, que lo único que quiere es su camuflaje, ¿no? Ya que ya ha realizado su cacería, ¿no? Entonces cree que es merecedor de obtener ya el camuflaje. A lo que el padre le dice que nada, que sigue siendo que es una deshonra para su familia, igual que Quay, y se merece morir. Se merece seguir muriendo. O sea, el padre sigue siendo igual de HDP que lo fue al principio de la película, ¿no? Y bueno, procede a mandar a dos de sus guardias personales, que los tenía al lado, a que mataran a Deck. Y bueno, y venimos con otra escena. De verdad, las escenas de pelea en esta película, chicos, son absolutamente escandalosas.
Vemos como Deck procede a darse de tortas con estos dos Predators. Y vemos que Deck sigue utilizando esa equipación orgánica adquirida en Jenna, ¿no? Y vamos, se los consigue cepillar con su lanza. ¡Fium! La lanza se expande. ¡Fium! Y justo la típica escena en la que vemos cómo esa lanza al expandirse pues ha atravesado los cerebros de los otros dos Yaoyas. Y bueno, ya procedemos ya al final boss, chicos, al que sí, ya sí que sí es el final boss de la película, ese duelo final entre padre e hijo. Y bueno, vemos como el padre empieza dominando un poquito la pelea, pero Deck contrarresta muy bien los ataques del padre y ya procede el padre a utilizar la misma estrategia que hizo con Quay, con el hermano mayor al principio de la película, que es utilizar el camuflaje, utilizar otra vez la trampa, ser muy tramposo. Vemos que el padre es de todo menos un Yaoya honorable, ya que siempre utiliza recursos basureros totalmente, ¿no? Al igual que métodos como el intentar matar a su hijo pequeño al principio de la película, pues poco, vamos a decir, poco éticos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya empiezan a pelearse el padre con el camuflaje, pero Deck, ya conociendo a su padre anteriormente y habiendo visto cómo había acabado con su hermano mayor, eso ya se lo veía venir y utiliza la nave para encenderla. El motor de la nave provoca una ventisca, la cual hace que pueda ver el camuflaje pueda ver a través del camuflaje de su padre y pueda derrotarle. Y además que es mágico, es majestuoso, ya que lo hace de la misma manera que el padre derrotó a Quay. Justamente le intenta dar un puñetazo el padre a Deck, pero resulta que se da en las cuchillas de Deck. Luego le corta un brazo, le hace exactamente la misma jugada que le hizo él al hijo mayor. Luego le encierra en la misma especie de jaula así de color rojo. Y aquí, claro, aquí evidentemente como todo sucio rastrero que te puedas encontrar, pues el padre aquí cambia totalmente de opinión al verse totalmente, pues bueno, en una situación muy mala, pues procede a decirle a Quay, perdón, a Quay no, a Deck, si se equivocó y a lo mejor el hijo digno era él, el hijo digno de merecer, pues bueno, ser parte del clan, ¿no? A lo que Deck procede a decirle que no, que él ya tiene clan. Y vemos por detrás cómo llega Bichito, ya siendo más mayor, dándonos a entender que entre que acabó la batalla con Tessa en Jena hasta que llegan a Yaoya Prime y pelea con el padre, ha pasado un determinado tiempo en el cual Deck pues incluso habrá adquirido más experiencia de combate y habrá establecido más lazo, más vínculo con Cia y con Bichito. Y llega Bichito por detrás y procede a devorar la cabeza del padre de Deck, lo cual es mágico. Porque además vemos que antes de que ocurra eso, Deck le quita la máscara al padre y vemos que es un Elder Predator. O sea, para también darnos a entender del nivel que ha adquirido Deck, de pasar de ser de un Predator joven, sin experiencia, a un paria y no tener tanta habilidad de combate como los demás Predators, a curtirse en el planeta más peligroso del universo, a haberse dado codo con codo, haberse peleado codo con codo como con el Kalisk, como con Tessa y con todas las criaturas de ese planeta, cómo se ha podido ir adaptando a ese planeta y todo lo que habrá ocurrido después, que no lo sabremos en ese lapso de tiempo, ¿no? Entre Jena y Yaoya Prime, que ahora es capaz de vencer a un Elder Predator, que como sabemos, los Elder Predators son los líderes de los clanes, son los ancianos, ¿no? Como su propio nombre indica, son los que más experiencia tienen dentro del clan, son los que mejor saben pelear, y eso lo sabemos también por las anteriores películas, por la segunda de Predator, que es el Elder Predator, el que le da la pistola de Rafael Adolini a Harrigan, por ejemplo, luego en Alien vs Predator, aunque sabemos que no es canon, pero es el Elder Predator también, que sale al final de la peli, el que le otorga a la protagonista la lanza también, como signo de honorabilidad, y que se lo ha ganado. Entonces, pues bueno, llegamos ya al final de la película, parece que está todo el pescado vendido, y en una escena que podía ser así postcréditos, pues resulta que llega una nave a lo lejos, todos vemos que todo el clan de Yaoyas que estaban pendientes de la pelea con su padre,
se giran hacia la nave, empiezan a subir sus espadas. Cía, Bichito y Dex se giran también a mirar hacia esa nave. Y Cía le dice a Dex, ¿qué? ¿Más de tus amiguitos? Y la frase final de la película es Dex diciendo, no, es mi madre. ¡Pum! Peliculardo, chicos. Peliculardo, absolutamente, absolutamente. Me ha encantado cómo Doug Trachtenberg ha cambiado el enfoque de esta saga, que siempre la teníamos como un Predator, llega a un determinado sitio y se dispone a cazar a este humano, pero al final el humano logra vencerle, punto. Y aquí cómo hace protagonista al depredador, cómo hace que empatices mucho más con él, cómo cambia el propio depredador debido a las circunstancias, a las experiencias que lleva él teniendo a lo largo de la película, cómo le hace cambiar, ¿no? Ese pensamiento de secta absolutamente radical, ¿no? Que tienen los Yauyas, o al menos también que tenía su clan, ¿no? De su padre. Cómo se va abriendo más, cómo va empatizando con las otras criaturas. Con Cía, ¿no? Todo lo que le dice Cía respecto al lobo, pues él al final es lo que se convierte en un alfa muy parecido a lo que puede ser un lobo, ¿no? Protegiendo a su clan, protegiendo a Cía, protegiendo a Bichito, preocupándose por ellos. Magistral, me parece una película muy buena, muy buena. Evidentemente no es perfecta, ¿vale? Sí que tiene algún momento de humor, o el propio personaje de Bichito cuando es pequeño se nota que es un poco Disney, que parece que está hecho para vender juguetitos, ¿no? Parece un Grogu de la vida, un Baby Groot, o este tipo de personajes que últimamente los vemos cada vez más en las distintas películas. Pero me parece un enfoque muy acertado sobre esta franquicia. Me parece que Dan Trachtenberg ha revitalizado esta saga de una manera absolutamente increíble, dejándonos un futuro muy prometedor, dejando ya la semillita plantada con la abuela en Yutani y los sintéticos. ¿Para qué más? No hace falta más, no hace falta saber absolutamente nada más. Ya con la semillita que te dejan con los sintéticos y con la abuela en Yutani nos dan a entender que en un futuro, ya sea cercano, ya sea a medio plazo o a largo plazo, pero volveremos a tener, chicos, tiene toda la pinta ese reencuentro tan esperado y tan deseado, que parecía que estaba muerto y que nunca iba a volver después de Aliens vs Predator Requiem de 2007, ese reencuentro entre el xenomorfo y el Yaoya. Así que bueno, chicos, esto es todo. Esta es mi primera crítica con spoilers. Lo siento mucho si me he extendido muchísimo. Sé que ha sido muy larga, pero bueno, tengo que ir también yo cogiendo experiencia, al igual que Deck, en este tipo de vídeos, y que las críticas vayan siendo como más rápidas, más efectivas, ¿no? Y bueno, intentaros transmitir todo lo importante respecto a la película, pero de una manera como más sintetizada, ¿no? Más resumida. Así que nada, chicos, de verdad os recomiendo muchísimo que vayáis a ver esta película al cine. Y bueno, también estaré haciendo algunos shorts, hablando de algunas cosas sobre la película, algunos detallitos que aquí ya pues no me dan tiempo a hablar sobre ellos, ¿vale? Y bueno, espero que paséis una muy buena semana, que la encaréis de manera increíble, con toda la energía del mundo. Un abrazo a todos y a cuidarse. Hasta luego.